Creían que estaban sometiendo a una mujer cualquiera en el pasillo de un tribunal, una figura anónima cuyo crimen era existir con demasiada firmeza en un espacio que no la reconocía. No sabían que, al presionar sus rodillas contra su espalda, estaban arrodillándose ante su propio fin profesional. Elena sintió el frío del mármol pulido contra su mejilla, un frío que se colaba más allá de la piel, hasta el hueso, un frío que reflejaba la indiferencia de los ojos que la observaban. El oficial Miller, un hombre cuya corpulencia llenaba el uniforme hasta casi rasgarlo, le hablaba sin mirarla, dirigiendo sus palabras al aire, a su compañero, a las paredes que habían sido testigos de innumerables actos de poder silencioso. «Contrólela», fue la orden, y la palabra control resonó en la mente de Elena no como una instrucción, sino como una filosofía, la misma que había regido esos pasillos durante décadas. Ella solo había pedido una aclaración, una simple pregunta sobre un procedimiento que le parecía opaco, injusto. Su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de una convicción que el oficial Davis, más joven y nervioso, confundió con desafío. La tensión no nació de un grito, sino de una quietud, de su negativa a encogerse, a desaparecer. Ella permaneció de pie, con la espalda recta y la mirada fija, y en ese universo de jerarquías tácitas, su dignidad fue interpretada como insubordinación. La agresión fue rápida, eficiente y brutalmente impersonal, un mecanismo del sistema activándose para neutralizar una pieza que no encajaba. Y mientras el metal de las esposas mordía sus muñecas, Elena no pensó en el dolor, sino que archivó cada detalle. El olor a café rancio en el aliento de Miller, la pequeña cicatriz sobre la ceja de Davis, el sonido hueco de su propio bolso al caer al suelo, derramando un labial y unas llaves. Eran datos, fragmentos de una realidad que se prometió a sí misma reconfigurar. El mundo se redujo al eco de sus propias respiraciones contenidas y al murmullo distante de un sistema judicial que seguía su curso, indiferente al pequeño drama de humillación que se desarrollaba en su periferia. La llevaron a una sala pequeña, sin ventanas, que olía a desinfectante y a desesperación acumulada. Allí la dejaron, esposada a una silla metálica, mientras los dos oficiales redactaban su informe afuera, sus voces un zumbido grave y distorsionado a través de la puerta cerrada. Elena escuchó fragmentos. Actitud agresiva. Se resistió al arresto. Falta de cooperación. Cada frase era una pincelada en un retrato falso, una ficción conveniente diseñada para justificar la fuerza. Ella cerró los ojos y se concentró en el latido furioso de su corazón, un tambor de ira contenida y resolución. No era una ira explosiva, sino una brasa que ardía lentamente, alimentada por el oxígeno de la injusticia. Sabía que gritar sería inútil, que las lágrimas serían interpretadas como debilidad o histeria. Su poder, en ese momento, residía en su silencio. Un silencio que observaba, que recordaba, que procesaba. El juez al que finalmente llevaron ante él, horas después, para una vista preliminar sobre el cargo fabricado de alteración del orden, ni siquiera levantó la vista de sus papeles. El oficial Miller relató su versión de los hechos con una monotonía ensayada, pintando a Elena como una amenaza impredecible. El juez asintió, su rostro una máscara de tedio burocrático, y fijó una fecha para la audiencia. Para él, ella era solo otro número en la agenda, otro expediente que manchaba la pulcritud de su día. Al salir del tribunal, con una citación en la mano y el dolor sordo en sus muñecas, Elena no se sintió derrotada, se sintió activada. El sistema no solo le había fallado, le había mostrado sus engranajes, sus vulnerabilidades, su arrogante certeza. Y ella sabía, con una claridad que cortaba el aire, que las certezas más arrogantes son las más fáciles de romper. La semana que siguió fue un estudio de contención y estrategia. Elena no buscó consuelo en la rabia, sino claridad en el propósito. Pasó los primeros días en una quietud casi monástica, permitiendo que el hematoma emocional y físico se asentara, que la adrenalina de la humillación se disipara y dejara tras de sí un sedimento de pura determinación.
Su apartamento, normalmente un espacio de calidez y libros, se convirtió en un centro de mando. Sobre la mesa del comedor, en lugar de platos, se apilaban documentos, copias del informe policial, el reglamento interno del Departamento de Seguridad del Tribunal, estatutos sobre la conducta de los oficiales y, lo más importante, el expediente de su propio nombramiento, aún fresco, aún desconocido para el mundo exterior. Un abogado, un viejo amigo de la familia, la visitó, se sentó frente a ella, con el rostro lleno de una indignación protectora. ¿Quieres demandar? Podemos destruirlos, Elena. Daños y perjuicios, derechos civiles. Elena lo escuchó pacientemente, apreciando su lealtad, pero negó con la cabeza. No quiero su dinero, Ricardo. No quiero una disculpa forzada en un comunicado de prensa. Quiero algo más fundamental. Quiero que el sistema se examine a sí mismo. Su amigo la miró, confundido por su calma, por la ausencia de la sed de venganza que él esperaba. No entendía que la venganza de Elena no era un acto pasional, sino un procedimiento, una corrección. Ella pasó horas leyendo los perfiles de Miller y Davis, sus años de servicio, las quejas previas que habían sido desestimadas, los elogios por mantener el orden. Vio el patrón, la cultura institucional que los había moldeado y que ahora los protegía. No eran monstruos individuales, eran síntomas de una enfermedad sistémica, y ella no iba a tratar el síntoma, iba a extirpar el tumor. El día de la audiencia llegó, pero el escenario había cambiado. No era la sala del tribunal fría y cavernosa de la semana anterior. Era una sala de conferencias más pequeña, con una mesa de caoba larga y pulida que reflejaba las luces del techo como un estanque oscuro. El aire era denso, cargado de una tensión formal. Los oficiales Miller y Davis estaban sentados en un lado de la mesa, con sus uniformes de gala, luciendo incómodos y rígidos. A su lado se sentaba el jefe de seguridad del tribunal, un hombre de rostro severo cuyo lenguaje corporal gritaba lealtad a sus hombres. Esperaban a un comité, a un fiscal, a algún administrador de nivel medio. En cambio, la puerta se abrió y entró Elena. No llevaba la ropa con la que la habían agredido, sino un traje sastre oscuro, de corte impecable. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y severo, y en su mano no llevaba un bolso, sino un delgado portafolio de cuero. Caminó con una autoridad tranquila hasta la cabecera de la mesa, el asiento del poder, y se sentó. Hubo un momento de silencio absoluto, de pura disonancia cognitiva en los rostros de los oficiales. La reconocieron, por supuesto, la mujer del pasillo, la agresiva, la resistente. Pero la figura que ahora los miraba desde el otro extremo de la mesa no encajaba con su narrativa. Sus ojos, antes llenos de una conmoción contenida, ahora eran fríos, analíticos y completamente dueños de la situación. El jefe de seguridad carraspeó, a punto de preguntar quién era ella, qué hacía allí, cuando una mujer entró discretamente y colocó un vaso de agua y una placa con un nombre grabado frente a Elena. Decía: Comisionada Elena Morales, Junta de Supervisión Civil. La mandíbula del jefe de seguridad se tensó visiblemente. Los oficiales Miller y Davis intercambiaron una mirada rápida, un relámpago de pánico en sus ojos. El mundo se había invertido. La dinámica de poder, tan clara y absoluta una semana antes en el pasillo, se había volteado sobre su eje con una violencia silenciosa. Elena dejó que el silencio se prolongara unos segundos más, permitiendo que el peso de la revelación los aplastara. Ella era la autoridad a la que debían responder. La queja que habían desestimado como el desvarío de una latina problemática era ahora el único punto en la agenda de la mujer que tenía el poder de terminar sus carreras. «Buenos días, señores», dijo finalmente Elena, y su voz era la misma voz tranquila que habían escuchado en el pasillo, pero ahora, en este contexto, no sonaba a desafío, sino a juicio. Abrió su portafolio y sacó una copia del informe que ellos habían escrito. Lo deslizó sobre la mesa pulida. «Reconozco este documento. Es un trabajo de ficción bastante detallado.
Me gustaría que lo repasáramos juntos, línea por línea. El oficial Miller, recuperando un ápice de su arrogancia habitual, comenzó a hablar. Con todo respeto, señora comisionada, nuestro informe detalla un incidente en el que la sospechosa... Elena levantó una mano, un gesto pequeño pero innegablemente autoritario que lo silenció al instante. No me llame señora comisionada. Llámeme por mi nombre. Elena Morales. Es el mismo nombre que tenía la semana pasada cuando su rodilla estaba en mi espalda. Y no era una sospechosa. Era una ciudadana haciendo una pregunta en un edificio público. Empecemos por ahí. La recontextualización fue brutal. No estaba allí como una víctima buscando reparación, sino como la encarnación del sistema corrigiéndose a sí mismo, utilizando su propia experiencia como el bisturí. Informe del oficial Miller, página 1, párrafo 2. Continuó Elena, su voz firme y desprovista de emoción. Usted afirma que la señora Morales se volvió verbalmente agresiva. Oficial Davis, ¿puede describir exactamente qué palabras usó la señora Morales que usted consideró agresivas? Davis, pálido, se removió en su silla. Su mirada se desvió hacia su superior, buscando una salida que no existía. Ella cuestionó nuestras instrucciones, balbuceó. ¿Cuestionar una instrucción es agresión?, replicó Elena sin levantar la voz. Según el reglamento de este mismo departamento que tengo aquí, un ciudadano tiene derecho a solicitar una aclaración sobre cualquier directiva de un oficial. ¿Estaba usted al tanto de esa regulación, oficial? El silencio fue su respuesta. Elena continuó, metódica y implacable, desmontando su narrativa pieza por pieza. Usó sus propias palabras, sus propios informes, contra ellos. Usted escribió, oficial Miller, que utilicé la fuerza mínima necesaria para controlar la situación. ¿Podría definirme fuerza mínima? Implica presionar el rostro de una mujer desarmada de 55 kilos contra el suelo de mármol por preguntar dónde estaba la oficina del secretario del tribunal. Porque yo estaba allí, y mi recuerdo de la fuerza mínima se siente bastante diferente. Cada pregunta era un golpe preciso. Cada hecho que presentaba era una grieta en su armadura de autoridad. No estaba argumentando, estaba exponiendo. Estaba obligando al sistema, representado por esos tres hombres, a mirarse en un espejo que no podían romper. El jefe de seguridad intentó intervenir, hablar de situaciones de alta tensión, de la necesidad de tomar decisiones en fracciones de segundo. Elena lo miró directamente. La única alta tensión en ese pasillo la crearon sus hombres. La única amenaza era a su ego, no a la seguridad pública. La tensión en la sala era casi física. Los oficiales, que una semana antes se erguían como pilares de autoridad, ahora parecían encogerse en sus sillas, atrapados en la red de sus propias mentiras y de la burocracia que antes los protegía. Elena no había levantado la voz, no había recurrido a insultos ni a un lenguaje emocional. Su poder emanaba de la verdad factual y de la posición que ahora ocupaba. Una posición que había ganado a través del mérito y que ellos, irónicamente, habían cimentado con su abuso. «Ustedes no me vieron a mí ese día», dijo Elena, inclinándose ligeramente hacia adelante, su mirada recorriendo a los dos oficiales. Vieron un estereotipo, una mujer latina, sola, en un lugar de poder, y asumieron que estaba fuera de lugar. Asumieron que podían intimidarme, silenciarme, reducirme a un informe. Su error no fue solo el uso de la fuerza excesiva. Su error fue su ceguera. Se recostó de nuevo en su silla, el gesto finalizando su testimonio. No era una víctima contando su historia. Era una experta presentando sus hallazgos. El jefe de seguridad, viendo la batalla completamente perdida, miró a sus hombres con una mezcla de ira y resignación. Sabía que no había defensa posible. La evidencia no era solo el testimonio de Elena. Eran sus propios informes, su propio reglamento, su propia cultura de impunidad puesta al descubierto. Elena se tomó un momento, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio. No había rastro de la mujer que sintió el frío del mármol. En su lugar, había una figura de autoridad serena y formidable,
la encarnación de una justicia que no es ciega, sino que ve con una claridad dolorosa y necesaria. Su experiencia personal se había convertido en un caso de estudio, y ella era la jueza, el jurado y la fiscal. El veredicto no se demoró. Elena miró unos papeles frente a ella, aunque no necesitaba leerlos. Conocía cada palabra de memoria. La Junta de Supervisión Civil fue creada para asegurar que los agentes que juran proteger al público mantengan los más altos estándares de conducta y para garantizar que el poder no se ejerza sin rendición de cuentas. Es mi deber como nueva comisionada de esta Junta aplicar esos estándares. Hizo una pausa, y en esa pausa, las carreras de dos hombres se evaporaron. Oficial Miller, oficial Davis. Su conducta el pasado 15 de marzo no solo fue una violación de múltiples regulaciones departamentales, sino que representó una traición fundamental a la confianza pública. Demostraron una incapacidad para reducir la tensión, un recurso a la fuerza desproporcionada y un sesgo implícito que resulta incompatible con el servicio público. Levantó la vista y los miró directamente, uno por uno. Basado en la evidencia presentada, que incluye su propio informe, el testimonio y las grabaciones de seguridad del pasillo, esta Junta ha tomado una decisión unánime. Su empleo en el Departamento de Seguridad del Tribunal queda rescindido, con efecto inmediato. Por favor, entreguen sus placas y credenciales al jefe de seguridad al salir de esta sala. No hubo ninguna explosión, ninguna confrontación dramática, solo la fría y silenciosa maquinaria de la responsabilidad poniéndose en marcha. Miller abrió la boca para protestar, pero una mirada del jefe de seguridad lo detuvo. Estaba acabado. Ambos lo estaban. Se levantaron en silencio, con los rostros pálidos y vacíos, y salieron de la sala, reducidos de símbolos de poder a hombres desempleados. El jefe de seguridad recogió sus cosas, murmuró un comisionada formal y se fue también, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Elena se quedó sola en la sala silenciosa. El reflejo en la mesa de caoba le devolvía la imagen de una mujer en un traje oscuro, sentada en la cabecera del poder. No sentía euforia, no sentía triunfo, sentía el peso solemne de la responsabilidad y una tranquila y amarga vindicación. La justicia que había impartido no borraba la humillación del suelo frío, ni el dolor de las esposas en sus muñecas. Esos recuerdos ahora eran parte de ella, no como cicatrices de una víctima, sino como las credenciales de una líder que entendía el coste de la injusticia en su propia piel. Sabía que este era solo un caso, dos oficiales en un sistema lleno de miles. Sabía que la lucha contra la ceguera institucional era larga y agotadora, pero por primera vez sentía que el sistema, esa bestia impersonal y gigantesca, podía ser obligado a mirar. Podía ser obligado a rendir cuentas, no a través de la violencia o los gritos, sino a través de su propio lenguaje, el de los procedimientos, los reglamentos y la autoridad legítima. Guardó sus papeles en el portafolio con movimientos deliberados y precisos. Al ponerse de pie, se miró de nuevo en el reflejo de la mesa. La mujer que la miraba ya no era solo Elena Morales, era la comisionada Morales, y su trabajo apenas comenzaba. Salió de la sala de conferencias y caminó por el mismo pasillo donde, una semana antes, había sido agredida. Sus pasos resonaron en el mármol, pero esta vez no sonaban a la incertidumbre de una ciudadana buscando respuestas. Sonaban como el ritmo firme y constante de la autoridad que había llegado para quedarse. Al llegar al final del pasillo, se detuvo en el lugar exacto donde su mejilla había tocado el suelo. Miró el punto en el mármol pulido, ahora indistinguible del resto, pero para ella era un monumento invisible, un monumento a la fragilidad del poder cuando se basa en la arrogancia y a la fuerza indomable de la dignidad cuando se niega a ser sometida. No había cámaras para capturar este momento, ni periodistas esperando una declaración. La victoria más significativa rara vez es pública. Era una victoria interna, silenciosa, que reconfiguraba no solo su propio futuro, sino el ecosistema de poder en ese pequeño rincón del mundo. Pensó en Miller y Davis, no con odio,
sino con una especie de lástima clínica. Eran productos de un sistema que los había empoderado para ser matones, y luego los había desechado cuando su brutalidad se volvió un inconveniente. Ellos nunca entenderían la verdadera naturaleza de su error. Creían que habían sido despedidos por una mujer vengativa con poder. No comprendían que habían sido despedidos por sus propias acciones, juzgadas bajo el frío resplandor de las reglas que habían jurado defender. Elena ajustó la correa de su portafolio en su hombro. El dolor en sus muñecas había desaparecido, reemplazado por una nueva sensación de peso, el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. Se giró y se alejó del lugar, caminando hacia la salida del edificio, hacia la luz del sol que se filtraba por las grandes puertas de cristal. El sistema no había cambiado de la noche a la mañana. La enfermedad persistía, pero hoy se había extraído un tumor. Hoy, una mujer que había sido arrojada al suelo se había levantado, no solo para ponerse de pie, sino para asegurarse de que aquellos que la derribaron nunca volvieran a tener el poder de hacerlo. Y en el silencio de su resolución había una promesa: no sería la última vez.